Los derechos humanos. Los derechos humanos fueron recogidos en las leyes a raíz de la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Esta última promovió la aprobación en la Asamblea Nacional del 26 de agosto de 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La ONU aprobó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Los derechos que proclaman esta declaración son para todo el mundo. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, tenemos derechos donde quiera que estemos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley y contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Artículo 8. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Tenemos derecho a entrar y salir de nuestro país cuando queramos. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la pubertad tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo se podrá contraer matrimonio si hay consentimiento libre y pleno de los esposos. La familia es natural y fundamental en la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad de manifestar su creencia por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de éste,
a condiciones equitativas y satisfactorias en él y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene también derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene también derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Todos tenemos derecho a descansar, por tanto la jornada laboral no ha de ser excesivamente larga. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. También tiene el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación gratuita. La institución elemental será obligatoria. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tener parte en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios de ello. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. En el ejercicio de sus derechos y sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el respeto hacia los demás y de satisfacer el bienestar general. Artículo 30. Nada de la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confíe derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades y realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración.